Y ahora sí, tu momento, Sole, porque me habías dicho que ibas a hablar sobre... Sobre los perros de Pavlov. No sé si... Bueno, vamos a empezar más fácil todavía. Sí. Arranquemos más fácil. ¿Qué pasa? Vos tenés perro. Tengo perros, Tenés sí. perro. Yo Se tengo llama gatos. Bimbo. Claro, bueno. ¿Qué pasa cuando vos agarrás la correa? Ponele que está tirada en el medio de, no sé, de la pieza o de lo que sea y la agarrás porque él estuvo jugando. La agarrás. ¿Y qué pasa con el perro Y cuando agarras la correa? piensa que vamos a salir a pasear. Ahí está. Bueno, pero no vas a salir tal No. vez. Estás solo acomodando la no, correa. la iba a colgar y ahí Claro, se desilusiona. bueno, totalmente. Bueno, algo así pasa también con los gatos. También lo vemos mucho. En mi caso, y yo hice el experimento hoy mismo, en mi casa, cada vez que apoyo una lata, de cualquier cosa, sea la lata, sea hasta no comestible, en la mesada y hace un ruido determinado, el gato viene y empieza a maullar. ¿Por qué? Porque alguna vez, y cuando abro una lata de atún, le doy un poquito, debo confesarlo, con lo cual ya está condicionado. Cuando hablamos de condicionado, estamos hablando de Pavlov, aunque quizá no conozcamos que venía de ahí. Pero bueno, Pavlov, que este mes cumple 174 años de su nacimiento, es un fisiólogo ruso que en realidad él arrancó trabajando en otros temas. O sea, él de hecho tuvo un reconocimiento porque fue premio Nobel en 1904 por sus trabajos en el sistema digestivo, en verdad. Lo que hace él es como encontrar la conexión, la regulación que hay entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. Y por eso es muy reconocido en el área en ese momento, ¿no? Y se le da el premio Nobel. Pero ya cuando se le entrega el premio Nobel, él ya había arrancado a trabajar en realidad en este tipo de experimentos de condicionamiento clásico, que es lo que él encuentra. Que básicamente nace de una observación, como pasa siempre en la ciencia. Él trabajaba con perros en todo lo que era el sistema digestivo y de hecho es de los... Ahora quizás uno ve en pantalla, estamos viendo una simulación de lo que sería, es una actuación de lo que serían sus experimentos y uno dice, bueno, a ver cuán ético es, ¿no?, lo que está haciendo con los perros. Bueno, en ese momento no existían las leyes de bienestar animal y él es el primero que al revés los anestesiaba, antes ni se los anestesiaba para tratarlos, con lo cual es pionero en lo que es la ética animal, aunque ahora nos parezca raro, claro, en esa época. Y lo que hacía, bueno, era estudiar a los perros, como les decía, más que nada el sistema digestivo, pero empieza a observar que cuando la persona que los alimentaba aparecía y veían a la persona que los iba a alimentar, empezaban a salivar, ¿no? Arrancaban como a tener secreciones de las glándulas salivales. Ya se estaban imaginando lo que iban a Claro, y es la primera vez que él se da cuenta que no es solamente cuando está la comida, sino que ya cuando... La previa. Claro, cuando ya aparecía la persona, cuando crujía la puerta y el ruido, todo le hacía pensar, ¿no?, entre comillas, pensar al perro que venía la comida. Bueno, entonces empieza a hacer experimentos muy metódicos, de hecho construye como si fuera una torre del silencio para que no haya ningún tipo de sonido, nada del exterior, y comienza a darles, o a hacer un entrenamiento con los perros, que eran más de uno, siempre se habla del perro de Pavlov, pero eran varios perros, donde les empieza a dar el alimento por un lado, y ahí ve que hay obviamente una secreción gástrica que él tenía, le hace como una derivación de las glándulas salivales a la mejilla para que pueda ir acumulando, ¿no?, esa saliva y puede ir midiéndola, porque él estaba convencido de que todo lo que tenía que ver con la mente también se podía medir, ¿no? Y por eso nace también y es como el padre del conductualismo que justamente se estudia en psicología, ¿no?, y que tiene que ver con la parte más del método científico de la psicología, que sería lo conductual. Y bueno, él empieza a darles la comida y ve que salivan. Listo. Después empieza a hacer ese estímulo que es muy fuerte y que da esa respuesta que es innata, ¿no?, es un reflejo, la salivación. Comienza a poner, por ejemplo, un sonido de un timbre. Generalmente se habla de las campanas de Pavlov, en realidad no usaba campanas, eso fue algo más de divulgación en ese momento, una fake news. Pero él justamente sí le ponía timbres, le ponía distintos sonidos, le mostraba hasta objetos. Y de esa manera iba condicionando su respuesta porque los entrenaba dándoles la comida y haciendo esos sonidos al mismo tiempo, y después cuando solamente hacía el sonido, el perro salivaba igual. Claro. Y ahí es donde se asocia, ¿no?, y esto tiene que ver mucho con el aprendizaje, porque justamente después, muchos años después, se estudió cómo es neurológicamente estas conexiones, y justamente hay una conexión que es muy fuerte entre neuronas que tienen que ver con ver u oler la comida y el reflejo de salivar, y esa fuerza que tiene esa conexión neuronal le da fuerza a otro estímulo.
para que también salive, que sería en ese caso el timbre, el sonido, la luz intermitente, lo que fuera que se hiciera el entrenamiento. Por eso en nuestro caso, en el gato, como decimos, en algún punto asocia, por ejemplo, ese sonido de la lata con que va a venir la comida, ¿no? No tenemos manera de medirlo en casa, solo lo escuchamos a lo sumo maullar, no podemos medir si tiene, claro, no podemos medir si tiene saliva o no, pero seguramente ahí hayamos hecho un refuerzo sin quererlo por haberle dado de esa lata comida, ¿no? Y entonces el gato ya asocia directamente que eso le va a dar algo de recompensa, por decirlo de una manera. Entonces ahí es como arranca justamente el reflejo condicional y esa teoría que termina siendo mucho más conocido él por eso. Se me ocurren un montón de ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Cuando escuchan el ascensor, también, ya sienten que alguien va a venir, sí. O la llave, o hay un montón de cuestiones, ¿no? Que se anticipa a lo que después puede pasar. Totalmente. Pero hay un montón de cuestiones. ¿Esto es con perros? No, bueno, esto de hecho es como te decía, fue pionero después en lo que es el aprendizaje. De hecho, hoy en día se utilizan sus leyes, sus teorías, para tratar pacientes que, por ejemplo, sufren fobias o adicciones. Entonces, en lo que es la psicología, pero como te decía antes, la psicología más experimental, justamente se utilizan estas técnicas de asociación para bloquear algo al revés, ¿no? O incentivar un pensamiento positivo en algo que vos tenés quizás aversivo, ¿no? Claro. Un recuerdo, lo que fuera. Bueno, esto viene también del condicionamiento, de entender y de cómo es el proceso, ¿no? Que justamente viene de él y bueno, y de todo lo que se sucedió después, obviamente. Pero sí, de hecho, en marketing lo utilizan, en publicidad, de ponerte una imagen que a vos te genera una tranquilidad, una calma y de repente aparece el auto que vos querés. Bueno, esos son conexiones que de tanto verlas y de tanto experimentarlas, terminás estando condicionado a eso. Y así que no, excede a los perros y justamente ocurre también con nosotros. Y quería dar un detalle, porque él, bueno, uno no lo ve como algo aplicado tan fácilmente, esos primeros experimentos que hace con los perros. Y bueno, él en ese momento hay una carta que escribe Husey, que es nuestro premio Nobel y que fue el que inventa, el que crea el CONICET, por ejemplo. Él decía, en los primeros años de sus experimentos, lo único que hubiera podido estudiar es el efecto de la inanición. ¿Por qué? Porque él no tenía con qué solventar sus experimentos allá en Rusia. Él era muy apolítico igual, o sea que tampoco es que recibía algo ni nada al principio, por lo menos no tenía ningún tipo de solvencia para poder hacer estos experimentos, sus colaboradores tampoco, y los perros sufrían hambre. Entonces, bueno, él empieza a reclamar y recibe del gobierno un financiamiento que él termina agradeciendo porque es el sostén de la ciencia, ¿no? Y digo, qué importante esto, que venga del Estado, ¿no? Lo que decimos siempre y que estamos recalcando últimamente, ¿no? Para poder arrancar este tipo de experimentos que quizás al principio parecen totalmente, no sé, improductivos o que a corto plazo no van a pasar. Pero mirá todo lo que te puede llevar, claro, que no te imaginás. Totalmente, totalmente. Así que quería traerlo también porque me pareció interesante. Él era, como te digo, una persona política, de hecho criticaba dentro del laboratorio al comunismo y todo, sin embargo tuvo el sostén que necesitó para poder hacer estas investigaciones y bueno, ser pionero en lo que fue y bueno, ser premio Nobel también. Gracias, Sole. No, por favor, usted.